Parte 3, 6 de mayo, módulo Educación Superior y Racismo, impartido por doctora Gisela Carlos Fregoso. Bueno, lo que hoy vamos a ver, o lo que ahorita vamos a hablar, es sobre, decíamos que existen diversas lógicas raciales, lo que yo llamo lógicas raciales en el sistema de educación superior, y quizá la más abordada, la más notoria, es la lógica estructural. Recordemos que estamos hablando aquí de universidades o instituciones de educación superior convencionales, ¿no? Por convencionales, repito, son aquellas instituciones o universidades surgidas a partir de las primeras 3 décadas del siglo XX, que son parte de un proyecto que intentaba conformar una nación a través de la política, la ideología del mestizaje. Entonces, para entender cómo se estructura la lógica racial estructural, como mencionaba hace poquito, hay que entender también el privilegio. El privilegio no es algo que se pueda renunciar a él, no es algo opcional. Las personas que nacen o nacemos privilegiados, ¿sí?, que se nos beneficia por tener cierto estilo de vida, no es algo a lo que podamos renunciar, ¿no? Es algo que se da y ahí está. Entonces, la conformación de estas instituciones de educación superior en las primeras 3, 4 décadas del siglo XX y las que vinieron, es decir, las universidades convencionales, privilegiaron, hay que entender primero esto, privilegiaron, utilizo el término de privilegio en el sentido que lo usa Kendall, ¿no?, por si gustan buscarlo, privilegiaron cierto sujeto, al sujeto mestizo. Es decir, privilegiaron a las personas que hablaban español, ¿no? Para entrar a la universidad hay que hablar español. Si, por ejemplo, somos monolingües en la lengua amuzga, pues a lo mejor no vamos a entrar a una universidad convencional, no porque no seamos competentes, porque no podamos, sino porque el sistema privilegia a ciertos sujetos sobre otros. El privilegio actúa de esa manera, ¿no? Entonces, la universidad convencional hay que entenderla así, como una institución que privilegia a unas personas sobre otras y por lo tanto permite sus lógicas, sus reglamentos, la manera en cómo funciona, permite eso, que se pueda dar el racismo de manera más fácil, ¿no? Una de las evidencias de esta lógica racial estructural, lo comentaba, es los números, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes indígenas tiene la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuántos estudiantes indígenas tiene la UAM? ¿Cuántos estudiantes indígenas tiene incluso universidades privadas como la Ibero, el ITAM, el CIDE? ¿Cuántas universidades estudiantes indígenas de universidades públicas tiene la Autónoma de Coahuila, la de Guanajuato, la de Guadalajara, la de Aguascalientes, ¿no? Si vemos nosotros, si es que tienen datos, a lo mejor sí, si vemos el número es muy poco. No porque no puedan, no porque no han hecho un esfuerzo, ¿no? La lógica el discurso del esfuerzo es otra de las lógicas raciales que yo ubico como otra lógica racial de la meritocracia y que hablaremos más adelante. Pero, es decir, hay algo detrás, hay una estructura, ¿sí? El sistema está configurado de tal manera que privilegia a unos sobre otros. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? Y, repito, eso se puede evidenciar en los números. ¿Quién ingresa a la universidad?, ¿no? Personas que quizá, bueno, su primera lengua, su lengua materna es el español, que quizá ya saben inglés, que son de clase
media, también ingresa clase trabajadora, por supuesto, pero con más dificultades, quizá desertan. Entonces, esta es una lógica que actúa como un sedazo, ¿no? Como un colador, como un filtro que va decidiendo quién avanza en este juego, ¿no? Esa es una primera lógica que yo identifico. Otra de las lógicas más notables, habría que agregar a esta lógica estructural el contexto mexicano, por ejemplo, o sea, situarla muy precisa, ¿no? Estoy pensando que a partir del 2001, por ejemplo, cuando se da si ustedes recuerdan, hay una reforma constitucional que redunda, o que eso se traduce en que hubo un engrosamiento del Estado a través de creación de instituciones como la CGIB, el INALI, etc. Es decir, se da la entrada en México a lo que se conoce las políticas del reconocimiento, ¿no? Esto, visto por los pueblos indígenas, a lo mejor no le llaman políticas de reconocimiento, le llaman de otra manera, ¿no? Traición a los acuerdos de San Andrés, en fin, ¿no? Esa es otra discusión. Pero a partir de estas políticas del reconocimiento, debido a que el mestizaje, como había mencionado, había visto a la discriminación, la había leído en términos culturales y no raciales, con las políticas del reconocimiento y la entrada de la interculturalidad oficial en México a través de estas instituciones como la CGIB y el INALI, se crean una serie de estrategias, vamos a decir, de políticas que seguían en esta tónica, en este chip de entender la discriminación, pues en términos culturales, y crean ciertas estrategias, ciertos programas, ¿no? Se crean tres concretamente. Uno de esos es crear becas, le llaman, en aquel momento se le llamaba becas Pronaves. Se crea un programa de apoyo que inicialmente pretendía ser una acción, políticas de acción afirmativa o discriminación positiva, como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, y se crean también una estrategia que consistía en impulsar el ingreso de población indígena a posgrados, ¿no? Estas estrategias, unas financiadas a través del gobierno mexicano y otras financiadas a través de la Fundación Ford, el dinero venía de la Fundación Ford, son un dato para entender cómo actúa el racismo en este país. Por ejemplo, cuando se intentaron crear las acciones afirmativas en México, una de las respuestas de gente de CONACYT y gente de lo que se conoce como ANUYES, ¿no? Dijeron, bueno, no se pueden crear acciones afirmativas porque en México toda discriminación está prohibida, incluso la discriminación positiva. Esto fue muy polémico. Esto impidió que se creara una política, una estrategia clara, específica, en todas las universidades públicas, convencionales en México. Por ejemplo, los casos que conozco, puedo decir que la Universidad Autónoma de Nayarit sí creó espacios específicos para población indígena, entendidas como discriminación positiva, ¿no? Pero fue una gestión por parte de un grupo de estudiantes que hicieron un acuerdo con el rector, ¿no? O sea, fue un acuerdo de ciertas autoridades, pero no es porque exista una política ¿no? Algo ya dicho, establecido, que hay que obedecer. Bueno,
Entonces, para todos aquellos que no saben, la acción afirmativa es, o la discriminación positiva, son medidas que reconocen que la universidad, como comentaba, privilegia a cierto sector de la población y ante estas dinámicas de privilegio estructural genera mecanismos para que cuando es el ingreso, las fechas de ingreso de una universidad, se dejen ciertos puestos, ciertos números de lugares, por ejemplo, 10 lugares en medicina, 10, ¿no? Se generen ciertos puestos a una población que ya se ha reconocido que ha sido históricamente discriminada racialmente, ¿no? O que ha tenido desventajas históricas y que se le dificulta ingresar a esos espacios de privilegio por desventajas históricas y estructurales, por procesos históricos, no porque no pueda, pues, ¿no? Eso es una acción afirmativa o discriminación positiva, ¿no? Entonces, bueno, en México no se pudo generar no se pudo llevar a cabo esta medida como una política, precisamente porque, porque traemos una historia que entendemos el racismo en términos culturales y toda discriminación, ¿no? Está prohibida, incluso la positiva, aquella que trata de revertir los efectos históricos del racismo. Entonces, bueno, cuando entran estas políticas, la interculturalidad oficial se le llama, cuando entran estas políticas interculturales, tiene sus ventajas en cierto sentido porque impulsa un discurso cultural de reivindicación identitaria que se vuelve en una herramienta poderosa para algunos grupos que podían demostrar cierta diferencia cultural. ¿Qué quiero decir con ello? Pensemos en los indígenas birráricas, birraritari o huicholes que habitan en la Sierra Norte del estado de Jalisco. Ellos tienen como característica, no sé si alguno de ustedes los conozca, tienen como característica que portan su traje, siguen hablando su lengua, tienen una comunidad bien definida, sus sistemas y usos y costumbres son muy definidos y por tanto pueden demostrar que son portadores de una diferencia cultural. Entonces, ellos sí son sujetos o tienen más herramientas para hacer uso de estas políticas de reivindicación cultural porque pueden demostrar que tienen una cultura bien definida, ¿no? Una lengua distinta, un traje, ¿no? Pero el revés de las políticas interculturales viene cuando, ¿qué pasa con aquellos grupos indígenas que históricamente han sido racializados, han sido discriminados racialmente y como consecuencia de esas prácticas racistas se han visto obligados a dejar su lengua para librarla, para poder librarla en la ciudad, en su entorno, etc. Se han visto obligados a asimilarse a esta cultura mestiza, ¿no? Se han visto obligados a esconder que son indígenas o se han visto obligados a dejar su traje y sus usos y costumbres como una manera de protección, pero que siguen siendo indígenas, que siguen esta conciencia, somos indígenas, somos de tal pueblo, venimos de tal lugar, nuestra comunidad es tal, yo no hablo la lengua, pero soy recordante de la lengua, quizá la entiendo, pero no la hablo. Entonces, ¿qué pasaba con estas poblaciones indígenas? El revés de las políticas interculturales viene que, a pesar de que una población recuerde, tenga en su memoria una experiencia y una historia de racialización, no podía acceder a estas políticas porque no podía demostrar que tenía una diferencia cultural, ¿no? Es lo que se le llama, lo pueden googlear ahí, las políticas post
reconocimiento, ¿no? Carmen Martínez Novo, Emiko Saldívar, Charlie Hale, hay mucha gente que ha hablado de esto, ¿no? Lo pueden buscar por ahí. Entonces, tuvimos que hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿de qué ha servido, no? ¿De qué ha servido este impulso de políticas interculturales, este impulso de políticas del reconocimiento, de reivindicación identitaria? ¿Ha servido o no para revertir el racismo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy clara cuando uno piensa la universidad convencional. Porque si uno va a cualquier universidad convencional, nos van a decir, no, es que aquí somos interculturales. Bueno, hay que hacer un análisis más fino y decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo que la universidad es intercultural? ¿Quién crees que necesita de la interculturalidad? ¿Los indígenas? ¿Cómo estás entendiendo la interculturalidad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden demostrar que son culturalmente distintos, pero se les sigue racializando por su fenotipo, por su cuerpo, por qué pasa, ¿no? Entonces, esto es parte de las lógicas raciales estructurales que son importantes tomar en cuenta cuando nosotros queremos pensar el espacio universitario convencional. Y ahorita vamos a hablar de otra lógica racial, que es la lógica epistémica.